¿Qué tal amigos de Enlace 50? Ya estamos aquí de regreso este sábado en nuestro programa y así como dijimos al principio del año, vamos a revisar nuestra salud integral y eso incluye la salud patrimonial y la salud financiera de la que todos tenemos que estar informados para tener vidas mejores y para tener vejeces mejores y sentirnos muchísimo más seguros. Está con nosotros Verónica Portpetit, que ha estado ya varias veces en nuestro programa y en nuestros cursos, es conocida y vieja amiga de Enlace 50 y te doy la bienvenida. Muchas gracias por tu tiempo. Al contrario, Concha, la verdad estoy feliz, emocionada de estar contigo, de compartir estos temas tan importantes con tu auditorio y saludarlos a todos y desearles un muy buen año. Pues muchas gracias. Fíjate que que sí, esta parte de la educación financiera y de la salud financiera es algo que nos preocupa mucho, porque cuántas veces oyes que la gente llega con muy pocos recursos o que no lo supo administrar a lo largo de su vida y de repente pues son responsabilidades que van cayendo en los hijos y hay personas que no tienen hijos y hay hijos que también necesitan apoyo. Entonces, como que creo que la salud financiera es algo que nosotros tenemos que cuidarla, así como cuidamos las otras. Y pues muchas gracias a ti por por decirnos cómo. Me va a dar mucho gusto que platiquemos sobre este tema porque creo que es un tema que le compete a todo mundo. No tiene que ver con el nivel de ingresos, sino la forma en la que lo gastamos, en la forma en la que lo administramos o en la forma en la que lo generamos. Entonces, si nosotros tenemos muy claro el poder que tenemos cada uno de nosotros para generar y administrar estos recursos, pues nuestro poder como que se incrementa. Entonces, está muy padre que podamos reflexionar sobre eso el día de hoy. Tú como educadora financiera, ¿qué diferencias ves entre las actitudes que toman los jóvenes, los que tienen como 50 y los ya más grandes frente a todo lo que tiene que ver con salud patrimonial? Fíjate que es súper interesante porque efectivamente, conforme va cambiando nuestra etapa de vida, nuestra vida, y pues tenemos una percepción selectiva, ¿no? Vamos viendo el panorama desde la barrera, desde donde estamos sentados, ¿no? Y pues cuando estamos más jóvenes, de hecho la Mafore hizo un estudio muy interesante sobre cómo ven el retiro los jóvenes y pues se ve que para los jóvenes tienen una visión a veces negativa del retiro, pero cuando piensan en su propia vejez, se imaginan que van a estar viajando, que van a estar disfrutando con su familia, que a lo mejor van a estar trabajando, pero ya no por necesidad, sino por gusto, ¿no? Como que tenemos muchas ideas y expectativas de cómo va a ser nuestra propia vejez. Y esto es muy interesante porque no siempre coincide lo que soñamos e imaginamos con nuestras actitudes y comportamientos. Me refiero, no todos los jóvenes que están soñando con ese escenario de viajar cuando sean grandes, de ya pasársela bien, dedicarse a disfrutar la vida, estén tomando acciones financieras suficientes para que eso se convierta realmente en su escenario de vida en un largo plazo. Entonces, pues eso pasa con los más jóvenes, pero ya, por ejemplo, cuando estamos en una edad media, ¿no? O sea, en esa adultez intermedia, pues al revés, ya vemos más cercano el retiro, empezamos a tomar acción, a veces decimos, híjole, es que no he hecho nada por mi retiro, más bien me he enfocado en sacar adelante las necesidades actuales, la educación de mis hijos y, ¿no? Todas las preocupaciones de la vida cotidiana y pues ya empiezo a sentir que me está llegando el agua al cuello y ahora sí me voy a empezar a preocupar por preparar mi retiro. Y otra vez, no necesariamente esa preocupación o esos pensamientos nos llevan a concretar acciones claras y básicas, ¿no? Y desafortunadamente, muchos de los adultos mayores que llegan a su edad de retiro, pues se ven en una realidad como muy contrastante, muy difícil en donde necesitan seguir trabajando porque no cuentan con los ahorros, no tienen un plan de retiro o dependen económicamente de sus hijos, cerca de un 30%, o no cuentan con suficientes recursos para mantenerse a sí mismos y se ven en la necesidad de
préstamos a familiares, a amigos, se presentan obviamente, también nuestro cuerpo empieza a cobrarnos la factura de si lo cuidamos o no lo cuidamos y pues empiezan a presentarse más temas de salud y pues estos van incrementando ciertos costos en nuestro presupuesto y no todos los adultos mayores pues están listos para responder ante eso. Entonces, sí es una preocupación y pues en la vida de muchos adultos mayores, de sus familias, incluso de la política pública, ¿no? Y por eso también se han generado programas de asistencia para los adultos. Pero es muy importante porque ahí también hay ciertos riesgos. Uno, que no se condicione el que puedas recibir una asistencia para condicionar alguna acción que se espere por parte de nosotros, ¿no? Ahí nosotros tenemos que cuidar nuestra autonomía y nuestra libertad responsable siempre. No importa si haya un programa de asistencia gubernamental. Claro. Y el otro tema importante es que tampoco confiarnos en que va a ser suficiente ese recurso para atender todas nuestras necesidades. Entonces ahí también tenemos que hacer un plan para decir, a ver, esto va a ser una parte que me va a dar cierta seguridad, es una seguridad parcial, pero la tomamos, la aprovechamos y qué otras herramientas tengo para poder cubrir el total de mis necesidades actuales, ¿no? Pues si te fijas, van cambiando las realidades, ¿no? Conforme la etapa y el momento de vida en el que estamos. Por eso es tan importante difundirlo a través de Claro. tu programa, por ejemplo, que nos escuchan adultos mayores, pero también que nos escuchan jóvenes y que es importante en todos los casos prepararnos y tomar acción para estar listos para nuestra etapa de adultez. Claro, y sí, fíjate, porque muchas veces decimos, bueno, pero si no ahorré, ya ahorita ya qué hago. Y de alguna forma la salud financiera está formada de diferentes cosas, de diferentes recursos que podemos ir manejando, ¿no? No es nada más dinero esa salud financiera, es algo que recuerdo que nos has dicho. Sí, totalmente. A veces pensamos que recursos solamente es el dinero que tenemos y si no tenemos muchos recursos, entonces tenemos pocas posibilidades o alternativas para salir adelante. Y esto no es así. En nuestros recursos obviamente está, bueno, desde luego, nuestros bienes, tanto materiales como económicos, pero también están nuestras habilidades, nuestros talentos naturales. La mamá de una amiga me sorprende y me admira que tiene las mermeladas de la receta de la abuela y es una forma en la que ella está emprendiendo y generando recursos. O también conozco quien hace sus obras de arte, ¿no? Pinta, le gusta pintar, pinta y vende sus cuadros. O sea, hay muchas formas en las que podemos aprovechar esos talentos naturales que tenemos para generar ingresos que puedan ser un complemento y darnos mayor tranquilidad como lo necesitamos, ¿no? También cómo administramos nuestro tiempo. A veces no le damos mucha importancia a eso y si hacemos ciertos cambios en nuestra agenda, en cómo distribuimos nuestros horarios, tendríamos la posibilidad de generar eh, ingresos de una manera diferente o incluso también dar un mayor aprovechamiento a los recursos que ya tenemos hoy en día. Entonces, de la forma en la que nosotros vamos tomando decisiones y administrando nuestros recursos, o maximizamos o minimizamos el bienestar que nosotros podemos generar o alcanzar, ¿no? Y otra vez regresamos ese poder en las personas para generar cambios positivos en su entorno, ¿no? Claro, y sí, sí, irnos preparando y seguir preparándonos, esto nunca acaba, de veras. Estaba yo viendo que tienes me hiciste favor de pasarme una presentación y cómo los números, ¿por qué no nos platicas un poquito de los números? Porque los números de alguna forma nos ubican dentro de los números estos de las personas que tienen pensión, de las personas que expresan sus asociaciones positivas o con el retiro. O sea, qué es lo que has podido ver dentro de tu experiencia? Mira, hay una encuesta que me gusta muchísimo que sacó la Conducef de la encuesta de salud financiera en el 2023 y ahí nos muestran cómo es la salud financiera de los adultos mayores, ¿no?
y vemos que desafortunadamente el 30% de los adultos mayores tienen una salud financiera baja, el 33% medio baja y entre el 12, digamos, y el otro 30% es bastante baja también, ¿no? Entonces, vemos que está como muy distribuido y esto obviamente está generando un impacto en la calidad de vida de las personas y genera estrés financiero, ¿no? Cuando hablamos de estrés financiero, estamos hablando de ansiedad, frustración, falta de sueño, dolor de cabeza, gastritis, pero no, digo, todos tenemos esos síntomas alguna vez, Claro. en algún momento. Cuando se presentan de manera constante y frecuente en nuestra vida, ya estamos, y de manera, y en conjunto, ya estamos hablando de que estamos padeciendo de estrés financiero y necesitamos atenderlo, ¿no? Y justamente en esta encuesta nos habla de que el estrés financiero en los adultos mayores, el 33% tiene un nivel alto, solamente el 39%, bueno, casi el 40%, tiene un nivel bajo de estrés financiero y el resto entre moderado y alto. Y las consecuencias del estrés financiero, pues los adultos mayores nos están diciendo que 28% padecen de ansiedad, 26% de frustración, 24% de falta de sueño, 22% dolores de cabeza, 13% gastritis, ¿no? Y bueno, estos son síntomas físicos, emocionales, que se presentan en la vida cotidiana a consecuencia de no contar con los recursos suficientes para atender nuestras necesidades diarias, ¿no? Y de ahí la importancia de, de sí poder desarrollar y fortalecer nuestras competencias económicas y financieras, porque hay cosas que tienen solución y a lo mejor no podemos invertir totalmente los efectos de una falta de planeación, pero podemos encontrar soluciones para reducir estos índices de estrés financiero pues en nuestra vida cotidiana, ¿no? Y poder acceder a un nivel más accesible, más, digamos, de mayor tranquilidad y seguridad financiera, ¿no? ¿Cómo podemos prepararnos para eso? O sea, porque ¿dónde podemos estudiar o tener información? Ya sé que tú tienes una consultoría precisamente y que apoyas a las personas, pero ¿qué sugerencia nos das a las personas mayores? Mira, afortunadamente la oferta de educación financiera ha ido creciendo en México en los últimos 20 años y que se inició pues este gran movimiento en México, ¿no? Desafortunadamente en estos 20 años no hemos logrado que la educación financiera sea parte del currículum formal, ¿no? En las escuelas no lo vemos, pero sí lo encontramos hoy en día en las instituciones financieras, lo encontramos en la propia Conducef, en la misma Comisión de Ahorro para el Retiro. O sea, las instituciones financieras han tomado un rol, creo yo, muy positivo. Obviamente todavía hay mucho por andar. Quisiéramos que fuera más y que fuera acompañando a los productos que hoy en día se ofrecen, pero sí encontramos estrategias de educación financiera en sus diferentes páginas. Entonces es importante que nosotros nos acerquemos a esos espacios de formación. Existe la Semana Nacional de Educación Financiera, existen programas gratuitos de educación financiera en línea o presenciales en diferentes organizaciones y espacios. Como les digo, el sector, la propia Asociación de Bancos de México, los propios bancos e instituciones financieras y prácticamente las instituciones que forman parte del ecosistema, ¿no? Del sistema financiero en México tienen una oferta cada vez más grande. Entonces yo los invito a que se acerquen y van a encontrar una oferta muy amplia para eso. Y por supuesto que tu programa también es una oportunidad de hacerlo, ¿no? Y lo más importante es proponernos realmente tomar esa decisión de prepararnos para nuestro retiro. Hoy en día también hay muchas calculadoras que te ayudan a estimar cuánto es lo que vas a necesitar, cuáles van a ser tus gastos, porque
pues no son los mismos gastos cuando eres joven, cuando tus hijos están en las universidades, que cuando ya tus hijos, cuando ya está el nido vacío y pues va cambiando tu estilo de vida y con ello va cambiando tu estilo de gastos. Entonces, pero hay gastos que se van disminuyendo, ¿no? Ya no tienes que preocuparte por colegiaturas, pero ¿qué tal los gastos de salud y en medicinas? Se consumen pues a veces cerca del 50% o más del presupuesto de un adulto mayor. Entonces, es importante estimar cuánto vas a necesitar para tus gastos mensuales y con eso empezar a establecer un plan de ahorro. eh, y ahí es muy importante, a veces decimos, bueno, es que no tengo, no me alcanza para ahorrar, esto es algo muy común que seguimos escuchando. Y Sí, mientras veamos al ahorro como un sobrante o un excedente, nunca va a haber dinero que alcance para el ahorro. Al ahorro lo tenemos que invertir y decir, no es un lujo, ahorrar realmente es una necesidad porque es la forma de prevenir nuestro bienestar en el futuro. Entonces, si yo no lo voy pagando desde ahora, no va a haber recurso que no va a haber, no voy a tener los recursos para poder pagar mis necesidades futuras. Entonces, lo tenemos que poner entre nuestros gastos prioritarios. Y esto es como muy chistoso, como decir, ¿cómo el ahorro va a ser un gasto? Sí, es muy importante que lo consideremos como un gasto fijo. Yo a veces hasta le llamo, porque a veces se habla mucho de los gastos hormiga, ¿no? Todos esos pequeños gastos que se te van en pequeñas cosas en el diario, ¿no? sí, Pero no tomamos en cuenta que si hacemos ahorro hormiga, tiene el mismo efecto, pero positivo. Entonces yo los sí, invito a que hagamos el ahorro hormiga y el ahorro consistente, no importa tanto la cantidad, o sea, sí importa la cantidad de acuerdo al plan que nosotros podamos establecer, pero si aún así no logramos completar la cantidad que necesitamos para lograr la meta que nos propusimos, al menos es importante estar haciendo aportaciones menores. Y eso, si logramos ponerlo a invertir, que también vemos que las cifras de inversión en los adultos mayores son bajas, hay muy poca participación de adultos mayores en inversión, según la encuesta del ENSAFI. Esto significa que los recursos que hoy en día tienen los podrían los podrían poner a trabajar a través de instrumentos de inversión y con eso estar teniendo una ganancia sobre estos recursos. Y si nosotros no lo usamos, pues no lo ganamos. Entonces, también es muy importante. Primero, proponernos que sí queremos hacer nuestro plan, estimar cuánto vamos a necesitar y ponernos una meta de lo que queremos juntar para esa etapa de vida, cuál es nuestra situación actual y de ahí nosotros poder definir un monto para nuestro ahorro de manera fija y cómo considerándolo entre nuestros gastos prioritarios, ¿eh? Y a veces decimos, no, pero ¿cómo? Pues si ahorita prefiero irme de viaje, prefiero irme de vacaciones, me prefiero comprar el auto, preferimos a veces muchas metas de consumo, pero esas, claro. aun cuando nos dan un bienestar inmediato, no nos van a resolver nuestro bienestar futuro. Entonces, es una forma de no ponernos vulnerables en el largo plazo, ¿no? Y Claro. sí explorar diferentes herramientas que hoy existen, ¿no? Bueno, desde saber si tú estás, si estás trabajando, poder identificar dónde está tu Afore, tu ahorro para el retiro. Las Afores son administradoras de fondos para el retiro, son entidades financieras que ponen a invertir el dinero de los trabajadores, ¿no? Para que cuando llegue tu edad de retiro puedas ya sea recibir una pensión o si no tienes las condiciones para recibir una pensión, que puedas recibir tus recursos en una exhibición única, ¿no? Y pues esto es muy importante y no si no estás trabajando y tú eres independiente, si tú eres independiente o no tienes un trabajo formal, también puedes acceder a una Afore y poder hacer tus pagos de forma independiente, porque a veces decimos, no, pues yo no tengo Afore porque yo no trabajo o porque yo soy independiente y entonces
No, sí lo puedes hacer, sí te puedes acercar y sí lo puedes generar. Y también existen otras figuras como es el plan privado de retiro, ¿no? Donde tú puedes decir, ah, bueno, a mí me interesa ir haciendo aportaciones mensuales, ir pagando mi plan privado de pensiones y cuando llegue mi edad de retiro, voy a poder recuperar esos recursos a los que yo le estuve aportando y pues con eso tener cierta seguridad y garantía, ¿no? También podemos invertir en pues nuestro propio negocio, en bienes inmuebles. Hay muchas personas que generacionalmente, porque creo que ahora los jóvenes casi no invierten En eso. en, en, en adquirir bienes inmuebles, pero los adultos mayores sí. Hay una parte importante, más del 40% sí cuentan con casa propia, han formado un patrimonio, han comprado bienes inmuebles, algunos propios, otros que puedan poner en renta y que eso les genere un ingreso futuro para cuando lo para que puedan ir viviendo también de forma parcial de esos ingresos que van generando. Y, y algo bien importante también dentro de los números que ya no comenté es que dentro de las cifras de adultos mayores es que no se están pagando en tiempo y el monto total y en tiempo las deudas. O sea, es muy común que se nos pasen las fechas de los pagos y eso nos esté generando pues un Intereses, excedente claro. en intereses y pagos adicionales a los créditos que estamos utilizando. Entonces, es muy importante pues generar como un sistema, ¿no? De recordatorios, que nos lo anotamos en una libretita, que nos pongamos una notificación en los que son más digitales, que lo puedan Sí, programar en su teléfono, los que no son tan digitales, que lo pongan en una en la libreta, en su agenda. calendario, en su agenda, pero que tener muy presentes sus fechas de pago para que no tengan que estar pagando de más cuando no lo necesitamos, ¿no? Y por Claro, supuesto, también el tema de seguros es importante, ¿no? O sea, y es un tema complejo y muy importante porque nadie quiere que nos pase nada y a veces pensamos que si no pagamos el seguro estamos evitando que ese riesgo se va a presentar en nuestra vida. Es así como un pensamiento mágico, muy curioso, pero en realidad eh, no entendemos el beneficio y el valor que tienen hasta que tenemos un evento o un incidente y en ese momento sí dimensionamos la importancia que tienen los seguros en nuestra vida, ante una enfermedad, ante un accidente, una caída. Si no contamos con los recursos, pues prácticamente nuestras finanzas personales y familiares se pueden voltear totalmente de cabeza y por eso es importante prever un sistema de protección. Si no se puede en forma total, otra vez vuelvo a insistir, a veces pensamos que es todo o nada, ¿no? O tengo seguro o no lo tengo, porque me alcanza o no me alcanza. Y hay una gran diversidad de seguros y se puede buscar una protección parcial. Entonces, a lo mejor si hay un evento, no se logra cubrir el 100%, pero sí se cubre una parte que reduce o mitiga el impacto en nuestras finanzas personales o familiares, ¿no? claro, claro. Es que el chiste es ir aprendiendo, o sea, algunos ya lo saben, pero los otros que a lo mejor no sabemos, es aprender de los intereses de las tarjetas de crédito, lo del seguro de gastos médicos mayores, lo de las inversiones, o sea, y lo del ahorro que tú dices, aunque sea ahorro hormiga, y ver en qué forma podemos nosotros organizarnos para sentirnos más afianzados y para estar más seguros, ¿no? Es lo que tú dices, los préstamos, se puede venir algo muy complicado si no tomamos cartas en el asunto de educarnos en educación financiera, aunque no hayamos estudiado administración de empresas ni nada de eso. Todos tenemos que saber de esa educación. ¿Y sabes qué? Algo bien importante, una forma de prepararnos también
es, ¿sabes qué? Es que lo he observado muchísimo y eso me llama mucho la atención. Y, o sea, generalmente, pues, en las etapas de vida de una familia, ¿no? Primero, o sea, ya que tienes familia y tienes hijos, como que está esta tendencia de crecimiento, ¿no? Hasta de, antes estábamos en un departamento y luego nos pasamos a una casa y como que se van creciendo los gastos. Pero cuando los hijos se van, cuando se queda el nido vacío, no necesariamente hacemos lo mismo a la inversa. Nos quedamos en la casa que ya teníamos, nos quedamos con gastos, a veces pagando un club, ¿no? Que me ha tocado gente que sigue pagando un club de cuando asistía con toda la familia, cuando ya no existe nadie a a ese, A ese bene- club, a correcto. ese club o a ese beneficio que tenían y nos cuesta mucho más trabajo volvernos a achicar en nuestro estilo de vida. Y a veces pensamos, es que voy a perder mi nivel de vida. Y bueno, creo que aquí es importante diferenciar nivel de vida de calidad de vida. Y que ya no somos pues la familia, ¿no? Que teníamos, ¿no? Con todos los hijos, con todos los gastos y que otra vez o ya somos dos o a veces somos uno. Entonces, ¿cómo otra vez puedo hacer mis gastos del tamaño que yo necesito? Y a veces seguimos em, sobreprotegiendo a los hijos, incluso ya hijos de 40 de 50 los estamos cuidando como si tuvieran 8 15 20 años, ¿no? Y todavía no Claro. tuvieran las alas para volar. Y no estamos preocupados por proteger nuestra seguridad, sino la seguridad de nuestros hijos que ya tienen 50 años, que ya tienen 40 años. Sí, es impresionante cómo eso ha crecido y cómo se ha alargado esa etapa del cuidado. Al revés. Entonces, aquí hay como una alerta importante. Obviamente, a los hijos uno siempre los va a querer y siempre los vamos a tratar de proteger y de, pues sus preocupaciones son nuestras preocupaciones, pero parte esencial de la salud financiera también es el autocuidado de la salud y el autocuidado también de eh, si yo cuido el patrimonio que he formado, también les voy a costar menos a quienes están a mi alrededor, que están preocupados también por cubrir los gastos de sus propios hijos, ¿no? De mis nietos. Entonces, es importante eh, este tema del autocuidado de salud, pero también del autocuidado financiero, antes que seguir procurando, ¿no? Pues ir cargando a los hijos cuando ya tienen las alas para volar. Y eso va a traer algo muy positivo en, en el bienestar en el bienestar financiero de estas personas y de estas familias, ¿no? Claro, y de repente cuesta trabajo, ¿no? Porque siempre creemos que si no ayudamos, que igual ya no nos van a querer mucho, o que se nos van a alejar, o que cualquier cosa. Y pues no, realmente esos límites del respeto a lo que hemos construido y a lo que vamos a necesitar para no causarles un daño a ellos mismos después. Es una línea fina, ¿no? Pero hay que atreverse a dialogarla y a platicarla, porque muchas personas, de repente escuchas personas mayores que le prestaron casi todos sus ahorros a un hijo para que ponga un negocio que después quiebra por mala suerte, por lo que tú quieras. Y entonces se hace una carambola así, ¡pum! Gigantesca y pues sí hay que tener pues esa claridad para poner esos límites, aunque nos cueste mucho trabajo. Exacto, yo creo que es un tema importante y lo vemos frecuentemente a nuestro alrededor y no hay una fórmula que aplique para todos. Hay No. diferentes circunstancias, momentos. ¿Cuáles son los pilares de la salud financiera, Vero? Mira, son grandes cuatro pilares de la salud financiera: el manejo de la liquidez, nuestra capacidad de afrontar emergencias, nuestras metas y nuestra planeación financiera y la cuarta, nuestro control financiero. O sea, son como cuatro pilares que son muy importantes. El manejo de nuestra liquidez tiene con
esa capacidad de atender nuestras necesidades cotidianas, el pago, poder realizar nuestros pagos en tiempo, en forma, o sea, que estén completos y que los hagamos en tiempo. Nuestra capacidad de afrontar herramientas tiene mucho que ver con con afrontar emergencias, tiene que ver con nuestra capacidad de ahorro, por ejemplo, ¿no? O si tenemos un evento, por ejemplo, que tuve un pequeño accidente con mi coche, ¿cómo puedo responder ante un evento que no tenía previsto de de esta naturaleza, ¿no? Y cómo poder pagar una urgencia económica sin que las finanzas se volteen de cabeza. Entonces, aquí el ahorro y la inversión y los seguros, bueno, y hasta los créditos cobran un rol muy importante. Y el siguiente, que son las metas y la planeación, no es cosa menor, aunque lo oímos muy sencillo. Cuando nosotros no tenemos metas y planeación, podemos esforzarnos muchísimo, pero como no tenemos claro a dónde vamos, como que se dispersa nuestra energía, se dispersan nuestros gastos, entonces hay un desgaste tremendo en la energía de las personas. En cambio, cuando tú tienes una meta clara, te es más fácil decir que no a las distracciones y focalizar tus esfuerzos en conseguir esa meta que quieres lograr. Por eso, proponernos nuestro ahorro para el retiro es muy importante, porque a lo mejor trabajamos toda nuestra vida sin parar, respondimos a todas las necesidades que se fueron presentando del momento, pero nunca previmos el retiro. Entonces, no generamos una reserva que nos permitiera estar listos para responder. Entonces, nos ponemos vulnerables aun cuando lo hagamos sin darnos cuenta. Entonces, el tema de metas y planeación es clave para reforzar una visión de largo plazo y entender que nosotros somos responsables de nuestro presente y de nuestro futuro, y tomar cartas en en el asunto. Y el cuarto tiene que ver con el control financiero, que también es muy importante, porque no solo depende cuánto generamos, sino cómo lo administramos. Y si nosotros no tenemos un orden, si nosotros no tenemos un control de en qué gastamos, cuánto hicimos, ya dimos por aquí, repartimos por acá, mi hija me pidió prestado por allá y ya se me acabó, nunca va a ser suficiente para poder tener esa tranquilidad y esa seguridad financiera. Entonces, si nosotros llevamos un presupuesto periódicamente, revisamos nuestras cuentas, a ver en qué me lo gasté, en qué voy a necesitar este año, simplemente ahorita que estamos empezando el año. A, a todo mundo le viene pesada la cuesta de enero como si fuera una sorpresa, cuando Sí. todos sabemos que a principio de año hay que pagar predial, tenencias, o sea, todos estos gastos anuales los vivimos como un imprevisto, pero no son imprevistos, más bien es que tienen una periodicidad más larga, y eso a los seres humanos nos cuesta mucho más trabajo de administrar. Nos es más fácil, pues la luz no hay problema porque la luz la tengo que pagar cada bimestre. Me es más fácil, lo tengo más constante, pero el predial se me olvida, y esos olvidos tienen un impacto tremendo en nuestra salud financiera. Entonces, cuando hagan su presupuesto y lleven el control de sus finanzas, tengan en cuenta tanto sus gastos mensuales como sus gastos anuales, y en consecuencia sus ingresos mensuales y sus ingresos anuales. Porque si tenemos en cuenta los gastos anuales, cuando llegan los ingresos anuales, los reservamos para otras cosas, ¿no? Y si no, nos lo gastamos en la vacación, en la computadora del último modelo que acaba de salir, en cosas que realmente podrían no ser indispensables, y las otras las dejamos desatendidas, ¿no? Claro, sí, sobre todo eso de tener un presupuesto y tener un orden y ver en qué nos lo gastamos, porque todos decimos que el dinero se va como agua y que nos lo dan y luego ya no sabemos dónde quedó y a dónde se fue. O sea, sí es súper difícil.
Y si eso le agregas una sola radiografía o una ida al dentista o cualquier cosa de esas, pues se va angostando todo el presupuesto. Entonces sí, es una conciencia, ¿no? De estarlo viendo en nuestro control. ¿Qué es eso del marco DORA de la salud financiera? Pues tiene que ver precisamente con estos cuatro pilares, pero me gusta mucho porque lo recordamos fácilmente, ¿estás de acuerdo? Sí, Dora tiene que ver con la D tiene que ver con el día a día, ¿no? Que es esta liquidez de la que estábamos hablando. O sea, que no nos falte la liquidez diariamente. La O tiene que ver con las oportunidades, estar alerta para identificar oportunidades de invertir nuestros ingresos, por ejemplo. Ah, pues ahorita no voy a usar este recurso hasta dentro de 3 meses. En vez de tenerlo debajo del colchón, lo meto a un instrumento de inversión. Hoy hay inversiones que puedes ahorrar desde 100 a 300 pesos y tener una inversión del casi 10,9%. Ahorita cerró la inflación del año pasado en 4,21 de 2024, 4,21. Entonces, si tenemos una inversión de 10,9, tenemos ahí un margen de ganancia importante. Entonces, en vez de que lo estemos perdiendo en nuestra alcancía o en debajo del colchón, o mejor lo ponemos a trabajar estos 3 meses y ya tenemos un beneficio. claro. Resiliencia. Si no tenemos ahorro, cada imprevisto, cada enfermedad, cada, cada sorpresa nos tambalea las finanzas personales. Y cuando nosotros tenemos un colchón de ahorro, realmente estamos listos, que a veces nos duele porque decimos, ah, yo quiero hacer, es como en la película de Op, que me encanta, que tienen planeado su viaje y van surgiendo muchas cosas y se van rompiendo su cochinito, van vaciando su cochinito para poder atender esas necesidades de la vida cotidiana. Y a veces eso nos duele, ¿no? Ay, es que yo quería para ese viaje, ya no voy a poder hacer el viaje, ahora ya me lo gasté en el doctor. Pero, ¿qué hubiera pasado si no hubiera tenido ese ahorro y de todas formas hubiera tenido que ir al doctor? Ahí hubiera sido un impacto al doble. Entonces, es importante, nos cuesta trabajo a veces dimensionar este costo-oportunidad, pero nos da una fortaleza enorme. Entonces, es muy importante el ahorro y la inversión en esta resiliencia que es parte de la salud financiera. Y la cuarta, que tiene que ver con esta agencia, con este sentir confianza y control, pues es eso que platicábamos de llevar un presupuesto, llevar el orden de en qué gastamos, qué recibimos, cuándo lo voy a recibir, entonces cuándo lo voy a pagar. Y creo que generacionalmente también ahí tenemos una fortaleza hoy en día porque esa es una habilidad más desarrollada. Yo recuerdo, mi mamá tiene 83 años y ella siempre llevaba su presupuesto en un cuaderno y a la fe y su dinero lo repartía en sobres. Ella no era digital, no, en Ajá, aquella ajá, época ni así, siquiera así eran esos pasaba, recursos. Mi mamá toda la vida se organizó con sus sobres, ¿sí? el sobre de cada uno de sus gastos y a la fecha es una enseñanza para todas las hijas que aunque no tenemos sobres, creo que simplemente, la idea de cómo lo organizaba mi mamá, sí nos dejó ahí eh, un legado valioso de un hábito de distribución, de orden, de registro y control, ¿no? Claro, claro, mi mamá también lo organizaba en sobres y tenía, haz de cuenta, carnicería, gas, o sea, y había el sobre para cada cosa, entonces lo iba dividiendo y hacía, trataba de hacer sus ahorros, era increíble. Y cuando el sobre Oye, estaba vacío, no había no se iba. O sea, me acuerdo que tenía uno que era el salón de belleza, el de mi mamá. Y ajá. cuando pues había recurso para el salón, iba al salón y cuando el sobre estaba vacío, pues no había salón de belleza. Claro, pues sí, es que de repente dices, claro, hay que volver a esas cosas. Y entonces, y esa es la agencia, ¿no? Y bueno, sí es lo de la rueda de la salud financiera, que eso es lo que nos estaba diciendo, pues proponérnoslo y estar, atentos y tener conocimientos. Sí, a mí me gusta mucho visualizarlo como una rueda donde está el consumo, el ahorro, la inversión, el uso sano del crédito.
nuestra protección en los seguros. Y algo que no hemos hablado, que también es importante, es el cómo protegemos el patrimonio que hemos generado, si tenemos un testamento o no. Yo todavía escucho muchas amigas de mi mamá que no tienen en orden o tienen un testamento que hicieron hace muchísimo tiempo que ya no cumple con su voluntad y no han recurrido al notario para poder hacer los ajustes. Bueno, todos saben que en septiembre es el mes del testamento y ahí siempre hay descuentos especiales, Claro, pero sí es algo importante, y es parte de la protección y de ese legado también de dejar orden en las familias, ¿no? O sea, a veces cuántas familias no se han deshecho por no contar con un testamento y se da una pugna entre los hijos, para pues quedarse con una mayoría de los bienes de una familia. Entonces, sí es importante tener un testamento, es una forma importante de proteger el patrimonio y proteger la integración familiar, que también es claro. parte de ese legado no económico. Sí, oye, y bueno, esta parte que mencionas también de sacar la tarjeta del INAPAM, o sea, tener esos beneficios al día, ¿no? Para que tengamos esos descuentos en medicamentos y en algunos estudios Muy radiológicos. importante, ya desde los 60 años puedes sacar tu tarjeta del INAPAM y en muchísimos lugares te dan descuentos por ser adulto mayor y a veces no se utilizan, incluso ahorita para pagar el predial, si asisten personalmente y son adultos mayores, tienen un descuento, para el pago del predial. Entonces, sí es importante conocer esos beneficios y utilizarlos a su favor y con eso generar ahorros que puedan distribuir a otras cosas, ¿no? Y sí es muy importante también, la tarjeta del bienestar que reciben y pues poderla utilizar, de manera sabia para distribuir sus costos y sí también muy importante pues que no se condicionen esos beneficios Claro. a ninguna acción, mantener esa autonomía y esa libertad responsable, tan importante, ¿no? Claro, esto del predial también abarca el agua, por ejemplo. Entonces hay descuentos, hay que estar muy atentos a cuáles son los descuentos a los que tenemos derechos como personas mayores y ahí nos vamos y hacemos el trámite. Y ya hay otra parte de educación financiera que vi por acá, que tenemos que ponernos las super pilas y estar al día en todos los tipos de fraudes que nos pueden querer hacer. Sí, qué bueno que lo comentas porque sabes que sí, bueno, toda la población estamos en un momento vulnerable de nuestro país en donde los fraudes financieros y los robos financieros están creciendo de una manera muy preocupante. Y bueno, se están tomando acciones, pero todos los días aparecen nuevas formas de extorsión y, y hay llamadas frecuentes a las casas, a los celulares, diciendo que hablan de la institución financiera y van pidiendo sus datos y obtienen los recursos, pues los pocos recursos que se tienen muchas veces para los gastos del mes, pues se van en estas llamadas de extorsión. Entonces, es muy importante que no caigan en estos engaños, saber que sí están sucediendo y de manera impresionante. A mí, de verdad no es broma, diario tengo mensajes de texto o llamadas de extorsión Claro. en casa, habitación y en mi celular. Ya hay aplicaciones que, por cierto, pídanle. Es muy importante también que generen una red de apoyo con sus hijos y con sus nietos. Es muy importante porque ya hay, algunas aplicaciones que te avisan cuáles son las llamadas de extorsión o por lo menos de una gran mayoría. Entonces ya no Claro. las contestas porque te avisa que es una llamada no confiable. Entonces es importante instalar esas aplicaciones y por lo menos reducir, esas llamadas en un porcentaje.
También es importante, por ejemplo, cuando asisten a sacar recursos a un cajero automático, no pedir ayuda de un extraño, no dar, hay, simplemente a mi mamá la voy a volver a tomar de ejemplo, pero le hicieron este fraude donde le ayudaron a meter su tarjeta, la tiran, se la cambian por otra y le sacaron los recursos. Entonces, a veces te ofrecen ayuda en el cajero automático, alguien muy amable, y en Sí, realidad no es amable y es una persona que está tratando de abusar y de quedarse con tu tarjeta, con tu número confidencial y sacar tus recursos. Entonces, no acepten la ayuda de un extraño, no compartan sus datos ni su información con nadie que no sea de su familia y pidan ayuda en esas ocasiones, quien los acompaña de su familia, que sea alguien de su confianza y que sepan que los puede apoyar con toda seguridad. Pero sí tener mucho cuidado a llamadas, mensajes, te aparece, si no reconoces este cargo en tu tarjeta, dale clic aquí. Y entonces cuando tú le das clic, pues aparece en ese momento, acceden a tu información y pues ahí es donde se dan los fraudes financieros, ¿no? Entonces, cualquier mensaje que reciban de su institución financiera, cualquiera que ésta sea, ustedes no respondan y es mejor, la recomendación que nos hacen los propios bancos es que ustedes llamen directamente a su banco. Oiga, estoy recibiendo un mensaje que me dice esto. ¿Es verdad o no es verdad? Pero exacto. ustedes hagan esa llamada personal a su institución financiera y no le den clic a ningún mensaje y no le den, no acepten llamadas o den información confidencial de su parte. Es realmente un contexto muy complejo y complicado que estamos viviendo, pero lo primero es aceptar la realidad y decir, esa es la realidad en la que estamos viviendo y desde ahí cómo me voy a proteger y cómo voy a reaccionar para que yo y mi patrimonio estemos seguros. Claro, claro, pues yo creo que es un programa muy esperanzador. Gracias por todo lo que nos enseñaste. No sé si quisiera cerrar con alguna recomendación para las personas mayores, para nosotros, respecto a algo que se me había olvidado preguntarte o tocar. Ay, muchas gracias. Pues agradecerte a ti la invitación. Sé que hablamos a veces de temas que nos preocupan, pero no dejar que nos gane la preocupación, más bien invitarlos a tomar acción, a crear su red de apoyo, a hacer su plan, revisar cuál es su situación actual, es decir, a ver, de todo lo que yo escuché, a mí, ¿qué saco sí me queda y cuál saco no me queda? ¿Y qué puedo hacer a partir de eso que escuché? ¿Cuáles son mis siguientes pasos? Y pongan el paso 1, 2, 3. O sea, a veces nos ponemos metas muy ambiciosas, pero pónganse 3 pasos más sencillos, más accesibles y tomen acción. Acabo de escuchar, tuve la suerte de escuchar a eh, Ben, el tal Ben, que así se Tal vez, llamaba. ajá. Ajá. Sí, experto en felicidad y nos decía que nos enfoquemos en el 1% de progreso al día. Y a veces nosotros queremos un 100% de progreso. Y decía, no, pónganse 1% de progreso al día y reconózcanselo, felicítenlo. Entonces, a mí me encanta hacer ese vínculo a las finanzas personales y decir, con que hoy avancen 1% en ahorro o en su inversión o en una decisión de consumo responsable o en que hoy les pidieron algo que sabían que no era necesario y dijeron que no, los felicito. Ajá, claro. Y que el camino de las finanzas personales es apasionante y es un proceso, no son soluciones mágicas y podemos ir logrando una mejora en nuestra vida todos los días. Así es que me encantó ser parte de este ejercicio de reflexión contigo, Concha, y siempre que gustes estaré feliz de participar y sumarme.